Le tenemos que dar gracias a Gonzalo que está grabando la... Ah, qué suerte. Sí, está posibilitando. La verdad que yo para esto soy un poco Bueno, medio... Me cuesta manejar no tanto la tecnología, pero encontrarle a los programas la vuelta totalmente como para usarlo bien y a veces me cuesta. Así que Gonzalo del Arzobispado dijo, bueno, quédate tranquilo que lo vamos a grabar. Así que suerte, sí, mejor. Así después buenísimo. lo retomamos otra vez. Sí, sí, sí. ¿Llegó bien el flyer? Sí. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, bueno, buenísimo. Por lo menos acá sí, nosotros no tuvimos problema. Sí, y bueno, ahora se irán conectando de a poquito. Siempre terminamos un poquito más tarde por eso, Sí, porque no, por ahí... no cumplimos el Hola, horario. Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Un gusto volver a encontrarnos. Bueno, Sí, la verdad que sí. es un gusto también para mí. Hola, Hola, Cristina, ¿cómo estás? bien, ¿cómo andás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, bien. Me alegro. ¿Se ve bien? ¿Y Sí, sí, Sí. Uy, qué bueno, sí, perfecto. qué bueno, qué bueno. Vamos a ver si el mes que viene, vamos a ver cómo puede Ana María Ah, hacer una charla informativa sobre la pastoral del duelo y hablar un poquito de duelo el mes que viene. bueno, Vamos a ver Bien. cómo se programa, pobre, porque ella está a está cargo de complicado. un... Ya, Está sí, complicada con colegio, cole, cole. es una tarea realmente que demanda tiempo, demanda mucho trabajo. Y bueno, ella siempre está muy bien dispuesta, pero bueno, ¿qué va a hacer? Como dice el refrán, uno propone Sí, sí. y Dios dispone, así que vamos a ver qué pasa. Nosotros la perdimos en Junín, en Fátima. Bueno, pero es una cosa en cierta manera lógica, ¿no? Sí, Es una tarea estar a cargo en un colegio realmente de y mucha ahí, responsabilidad y aparte de muchas facetas tiene. claro, No es una sola cosa, un solo aspecto, sino que hay mucha vida metida dentro de ese colegio, en cada chico, muchas biografías, cada uno con una historia, con una problemática, y bueno, cada uno hace lo posible por sobrellevarlas a todo lo que puede, pero claro. es una tarea que es Más bien de global. Dios, pero es bien también, tenemos que rezar mucho y ponerle mucho de nosotros también, ¿no? Sí, seguro. Ayudados por la gracia, obviamente. Hola, Huguito. Hola, Ah, hola Hugo, ¿qué tal? buenas a todos. Ah, Hola.
Hola. Hola. ¿Qué tal? Daniela, ¿cómo anda la tormenta en Suipacha? Mm. ¿Tranquila? Buenas noches a ¿Cómo todos. andás? Bien. Estoy viendo si se puede grabar. Se ¿Alguien la está graba? grabando, se está Ah, la grabando. Sí, bárbaro. sí, ¿La sí. anterior también está grabada? ¿Cómo? ¿La anterior también está grabada? No, mira, la anterior, digamos, en un momento yo pensé que se estaba grabando y después me di cuenta que no. Ah, bueno. Pero ese fue un error mío, no de Gonzalo. Hoy está Gonzalo. Le vamos a aplaudir. Sara. Sí, hay que aplaudirlo a Gonzalo. Esa es la realidad. No, le Y pregunto porque mi hija tiene que hacer una tesis sí. justamente de este tema. Y Ah, yo mira le vos. conté, y bueno, le pasé el PDF de la clase anterior, y me dice, ay, Ah, pero está bien. buena la charla porque que está explicada. Y digo, bueno, voy a Ah, preguntar si se puede grabar esta y te paso esta. sí, sí. Porque justo Eh, viene en viaje desde Buenos Aires, así que no puede No mirarla. llega, pobrecita. Bueno, Claro, pero sí, no, yo creo que no va a haber problema. Si no, cualquier cosa en lo que yo le pueda dar una mano. bueno, Lo mío es gracias. simplemente una exposición para que nosotros, de cierta manera, veamos el camino que nos toca por nuestra misión atravesar en este tipo de situaciones, No, pero tampoco es algo que profundiza mucho, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a ver toda la parte más de conexión interior, del hecho de conectarse, ¿no? Con el enfermo, de qué manera hacerlo, de acuerdo a la circunstancia que está viviendo, que a veces es lo más difícil, conectarse, ¿no? A veces Sí. conectarse interiormente en el camino de acompañar no es tan fácil. Bueno, no sé si les parece, empezamos para que no se nos haga muy tarde, Bueno, Está bien, muy bien. porque si no ustedes me van a matar a mí, porque... no, Y claro, deben tener la familia, alguien que quiere cenar, cosas de la casa, cosas de la vida. Así que bueno, hola, Mabel. Hola Inés. bueno, les voy a proyectar ahora el Power. Vamos a empezar con una oración, un poco para invocarnos a este Jesús que nos envía y darle nuestro agradecimiento, ¿no? A su misericordia, porque confía en nosotros. Tenemos un Dios que no hace nada sin nosotros, ¿no? Así que vamos a hacer esta oración de San Ambrosio, que a mí siempre me gustó muchísimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús misericordioso, sí deseo curar mis heridas. Tú eres el Tú eres el médico. médico. Sí me abraza abraza la fiebre. Tú eres Tú la eres la fuente que fuerza refresca. refresca. Si me Si oprimen las oprimen las culpas, culpas, tú eres tú la eres la justicia. justicia. Si necesito ayuda, tú eres Tú la eres la fuerza. fuerza. Si tengo Si miedo tengo a la miedo a la muerte, muerte, tú eres tú la eres vida. la vida. Si Si deseo el deseo el cielo, cielo, tú eres mi tú eres camino. el camino.
Si huyo de Si las huyo de tinieblas, las tinieblas, tú tú eres. tú eres eres la luz. Si si busco Si busco nutrirme, nutrirme, tú tú eres eres el el alimento. alimento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que más o menos acomodarnos bien y que no haya interferencia, vamos a apagar los micrófonos, porque así, digamos, me escuchan bien, ¿no? Sí. Ah, bueno, buenísimo. ¿Cuál es la idea hoy? Tratar de, en esta breve charla, que es corta para lo amplio del tema, reflexionar sobre las posibilidades que tienen los pacientes y sus acompañantes en la situación de cuando el diagnóstico de la enfermedad terminal se hace presente en las vidas de esa familia y de ese paciente. Y el sentido también de cómo enfocamos nosotros, de cómo aprovechar ese momento tan valioso que nos queda en la vida, ¿no es cierto? Que a veces es el último tramo del camino. Y ver también qué podemos hacer nosotros, cómo podemos caminar ese camino, cómo podemos recorrerlo junto a Él, en qué le podemos servir, en qué podemos ser de alivio, de consuelo y de compañía. En esto es importante considerar todas las dimensiones del ser humano, como habíamos dicho la charla pasada, la dimensión física, la emocional, la dimensión social, valórica, espiritual. No somos solamente carne. Y en esta etapa final hay estas múltiples dimensiones en nosotros que requieren también un camino muy especial. Cuando el médico nos dice y nos da el informe de su padecer sobre una enfermedad, diciéndonos que no hay más nada que hacer con un familiar, con un amigo, nos está hablando solamente de la dimensión biológica del ser humano. Ahí empieza un momento donde para nosotros hay mucho para hacer. ¿Qué es el final de vida, este momento que tenemos que acompañar? Por darle alguna definición, es el tiempo que transcurre, considerado por su evolución, una enfermedad declarada incurable y su agonía. Concluir que un paciente atraviesa esta etapa como terminal es decisivo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que definir cuáles son los objetivos de tratamiento acordes a su realidad de vida, priorizando la calidad de vida. Hay una gran variedad y una gran complejidad de las reacciones en esta etapa de aquel que vamos a acompañar. Y están relacionadas con diversos factores que pueden facilitar o pueden complicar el encuentro con la muerte. No obstante, en nuestra misión, nosotros estamos llamados a saber leer el corazón y las inquietudes de aquel a quien queremos acompañar. En esto la oración y la gracia del Señor que nos acompaña al encuentro de ese Cristo que nos aguarda en la cama, será lo que nos va a iluminar el camino. Hablábamos de la biología, con lo cual, según la evolución y el informe médico, no hay mucho más por hacer. Estamos en presencia de una enfermedad de pronóstico mortal. Por lo tanto, se convierte en una especie de bisagra en la vida de la persona.
Esto significa que se han agotado las posibilidades de un tratamiento médico curativo. Y este tratamiento médico curativo es todo lo que la ciencia y la tecnología le puede ofrecer, de acuerdo a la evolución de su enfermedad. En este periodo hay una insuficiencia progresiva de órganos y sistemas. Si bien algunas definiciones sobre final de vida tratan de ponerle un tiempo a este periodo en la definición, situándolo en alrededor de 6 meses, esta es una realidad de vida que no tiene tiempo. Ese tiempo pueden ser semanas, pueden ser meses o pueden ser años. ¿Existen solamente causas ligadas a lo oncológico como final de vida? No, en realidad no. Existen otras enfermedades que evolucionan crónicamente y que van deteriorando la biología y la calidad de vida de los pacientes en forma crónica, que pueden ser de origen pulmonar, de origen cardíacas, infecciosas, neurológicas o congénitas. Por eso que el fijar un tiempo en la definición del término final de vida es algo muy aleatorio, es algo que realmente es impredecible en la práctica. ¿Qué propuestas hay actualmente a esta situación? A veces es una propuesta hecha por la cultura, por la forma de ver la realidad, y a veces por alguna posición que hemos aprendido y posiciones que hemos tomado referente a este tipo de episodios en nuestra vida. Por lo tanto, tratamos a veces de lograr que la vida se prolongue a cualquier precio. A esto lo llamamos muchas veces encarnizamiento terapéutico, o sea, tratar de sostener la vida a toda costa. Y a veces esto nos lleva no solamente a penosas agonías, sino a empeorar la calidad de vida de ese último tramito de la vida que Dios nos regala. Y la otra propuesta es la eutanasia, vigente en muchos países. En nuestro país todavía no hay una ley firme, que es poner fin al sufrimiento con una acción o omisión consentida por el paciente, ¿no? Hay un acuerdo entre el médico que lo va a realizar y el paciente. Sabemos que ambos extremos no son éticos y van contra la dignidad humana. La vida solamente, en parte, muy pequeña es nuestra. Es una decisión de Dios y es una gracia. ¿Hay una respuesta intermedia a estas dos posiciones? Sí, son los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Desgraciadamente no hay muchos especialistas en cuidados paliativos ni tampoco hay muchos lugares. Es una especialidad que todavía no está constituida como especialidad, entonces la cantidad de médicos que llevan adelante esta especialidad no son muchos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Constituyen una posición, ¿no es cierto?, un planteamiento en el acompañamiento del paciente en este periodo particular de su vida que mejora la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Cuando afrontan los problemas relacionados a una enfermedad potencialmente mortal en su evolución.
¿Cuál es la función de los cuidados paliativos? Es tomar decisión de acompañar, ¿no es cierto? Y de acompañar de determinada manera, formando un equipo de acompañamiento. Sí. Su función es prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la detección temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor físico, psicosocial y espiritual. O sea, es un acompañamiento enfocando todas las dimensiones de la persona. Me parece que ¿Cuáles son componentes del cuidado paliativo? Primero, la comunicación. Lo que trabaja es un equipo. La finalidad es el control adecuado de los síntomas de todo tipo. El alivio del sufrimiento, y cuando hablamos de sufrimiento no hablamos solamente del dolor físico, sino también del sufrimiento, que es el dolor del alma. También tiene como finalidad el apoyo familiar durante todo este camino de final de vida, antes de la muerte y durante el proceso del duelo posterior a ella. Tiene además una particularidad: el cuidado paliativo debe establecerse lo más tempranamente posible. A veces acudimos al cuidado paliativo o a considerarlo como una posibilidad en el acompañamiento muy casi sobre el final de vida. Y se ha visto en trabajos que la mejor calidad de vida de los pacientes es cuando el cuidado paliativo, y como él lo considera, y como está considerado, se comienza cuanto antes. Ya cuando el paciente todavía tiene una buena y conserva una buena calidad de vida, pero tiene un mal pronóstico. ¿Cuáles son los principios del cuidado paliativo? Primero, formar una alianza terapéutica que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona. Y ahora vamos a ver cuál es esa alianza, esa unión. Como dijimos recién, el alivio de los síntomas y de afirmar el valor de la vida. Toda vida es digna a los ojos de los cuidados paliativos. Y este acompañamiento es para tratar de lograr una buena calidad de vida hasta el momento de la agonía, hasta el momento de la muerte. Mirar la muerte como un proceso natural, como algo que seguramente se va a presentar en el proceso natural de la vida, y que lo único que estamos seguros de que se va a presentar dentro de todo lo que la vida nos puede presentar en nuestro camino. Y la otra finalidad es no acelerar ni retrasar la muerte. Es muy común que los familiares digan: ¿cómo es posible que el médico me haya dicho que mi papá es terminal? Y eso nos desconcierta mucho, ¿no? Hasta nos parece cruel. Entonces es muy importante llevar este pensamiento hasta el momento en que el médico lo determina. Si es que no hay nada más para hacer, ese no hay nada más para hacer es muy importante que nosotros recordemos que es para el cuerpo. Y es importante transmitírselo a la familia. Así, a partir de ahí, los cuidados terapéuticos deben estar enfocados a las otras dimensiones del paciente.
Y también preguntarnos nosotros y analizarlo a veces con la familia y con él, ¿qué es para él vivir? A veces tenemos posiciones respecto a lo que siente y piensa el paciente, que son a veces hasta opuestas. Muchas veces en los hospitales, en las salas, personas que están internadas porque han tenido que internarse para pasar este periodo final de su vida en los hospitales y nos dan a conocer qué es para ellos realmente vivir. Y a veces en el afán de prolongar la vida, de tener ese ser querido que está atravesando el final de su vida, optamos por posiciones diferentes hasta para interpretar lo que es vivir. Tratamos de prolongar la vida a toda costa porque lo queremos tener. Y cuando uno habla con estos pacientes, los pacientes los entienden de otra manera. Nos contaba un paciente que nos decía, para mí vivir es regar las plantas, atender el jardín, estar en compañía de mi esposa, tomar mate en la galería de mi casa. Sin embargo, estoy conectado aquí a este respirador, a esto que me ayuda a respirar, y con esta cantidad de medicamentos, porque mis hijos lo entienden de otra manera y ellos creen que esto es vivir. El equipo de cuidados paliativos tiene que estar siempre apto para curar y para cuidar. Y nosotros también. No vamos a curar lo que le pasa al cuerpo, porque la evolución de la enfermedad ya nos ha ganado la partida, pero sí podemos sanar otras heridas que pueden acompañar este periodo de la vida. En los cuidados paliativos hablábamos de una alianza, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿alianza de quiénes? Son aquellos que se unen como una verdadera alianza del alivio. Es el equipo terapéutico que forman los médicos, los psicólogos, las enfermeras, el paciente y la familia. Y allí estaremos nosotros también como acompañantes, como voluntarios de ese equipo o del lugar donde Dios nos ponga. La finalidad es el alivio de los síntomas y es muy importante que esta alianza sea una alianza donde haya interacción y comunicación entre ellos, para hablar todos un mismo idioma y para tener todos también un mismo fin. Y tener en cuenta el acompañamiento enfocado en todas las dimensiones de la persona, corporal, emocional, mental, social, la de los valores y también la espiritual. En este final de vida, acompañando a un paciente, vamos siempre al encuentro de una historia. Y hay un proceso también que pasa por nosotros, ¿no? El diagnóstico de enfermedad terminal habitualmente nos inquieta y hasta llega a causarnos dudas o en algún momento temor. Y muchas veces aparece luego de saludarnos, siento en la sala, que las enfermeras nos digan o el paciente nos diga cuál es su problema. O que el paciente en la cama nos diga, bueno, aquí estoy esperando en la cama, esperando la muerte. Siento que todo está perdido. Y tenemos una tentación de abrumarnos porque son pacientes que presentan muchos interrogantes y muchos desafíos. Entonces podemos pensar, este paciente no es para mí.
no lo puedo acompañar. O por ahí hacer una oración rápida con él y salir de la sala. Es muy importante para nosotros darnos esa oportunidad de acompañar a estos pacientes que son todo un desafío, tanto él como la familia. Y hasta es una oportunidad que nos va a enriquecer y nos va a hacer madurar también como agentes y como seres humanos. Los primeros pasos siempre van a ser de una escucha activa, empática, el vincularnos, el acercarnos, aceptando la realidad subjetiva del otro, que es el paciente, sin tratar de modificarla. Es muy importante no juzgar. Y recordar que todo lo que nos dice el paciente y todo lo que vivimos con él está teñido de subjetividad. Es como él lo ve, o es como la familia lo ve. Porque el mismo proceso que tiene el paciente también lo va a atravesar la familia. En esta visita también es una profunda experiencia para nosotros contactar con lo que nosotros sentimos en compañía de él y en esa situación. Y a pesar de esa subjetividad que tiene el enfermo, ese momento especial que le toca atravesar, acompañar al enfermo como está, animarnos a estar ahí. Y en ese estar ahí, bueno, con esta gracia del Señor que nos acompaña a saber o tratar de leer el corazón, ¿no? Con la ayuda de Él y las inquietudes de aquel que acompañamos. Si pueden silenciar los micrófonos sería muy bueno, porque hay interferencias. Es un desafío saber dialogar con su mundo interior, pero también es muy enriquecedor y muy sanador. Decía el padre Pangrassi, que es un sacerdote camilo, que cuando en esta etapa se está rodeado de afecto y comprensión, el último peregrinaje se convierte en serena preparación para una vida nueva. Esta etapa nos hace estar presente cuando los enfermos atraviesan esto que sin ninguna duda se va a presentar en este tramo final de su vida, y es el sufrimiento existencial que no tiene nada que ver con el físico. Y le permite a veces atravesar tanto a él como a nosotros y a la familia una infinidad de desafíos. Este momento, que es una bisagra para él, también lo puede incluir en una vorágine de sentimientos que muchas veces causan angustia, causan desesperación y desorientación. Todo lo que le pasa al paciente, el impacto también se va a producir en la familia y se transmite a la familia. Es importante para él en este camino saber que no está solo. Decirle que es importante para nosotros. Y que todo lo que es importante para él es importante para nosotros. Y que estamos dispuestos a acompañarlo. Es común que el enfermo experimente angustia e incertidumbre. Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que trabajó mucho en final de vida y acompañamientos de enfermos oncológicos, estableció una serie de etapas
por las cuales atraviesan los enfermos en este final de vida, pero que no son etapas que se dan definidamente y linealmente en todos los pacientes. Muchas veces en la primera etapa, cuando se recibe esta noticia, tanto el paciente como la familia atraviesa una etapa de negación, que es una etapa muy especial. ¿Por qué atraviesa esta etapa de negación? Porque, bueno, esto es como un viaje, ¿no es cierto?, que preparamos, donde sabemos el destino, pero que tenemos mucha incertidumbre. Y sabemos que este viaje es un viaje definitivo. Y de este viaje, a través de la fe o a través de las charlas en la familia o por otro medio, nos enteramos algo de este viaje, del itinerario, pero nadie volvió de ahí para contarnos realmente cómo es. Por lo tanto, no solamente hay angustia y hay incertidumbre, por lo cual a veces estos sentimientos son tan intensos que recurrimos a la negación. La negación es una emoción y es importante para nosotros aceptarla en el paciente. ¿Por qué aceptarla? Porque esto produce mucha tensión. ¿Qué función cumple la negación? Es desensibilizar, tratar de no sufrir el impacto. Un ejemplo de negación sería, bueno, en realidad dicen esto de mí, pero yo no estoy tan seguro. Probablemente el médico se haya equivocado. Probablemente ese análisis que leyeron no es mío, se habrán equivocado de cama. O no, es mejor que hagamos otra consulta porque este médico no es demasiado bueno y seguramente se equivocó. Esta etapa y esta subjetividad nos da la oportunidad de aliviar un poco el impacto de este dolor del diagnóstico que lo dieron. Es el tiempo y la forma de lograr tener herramientas o elementos para afrontar el impacto de saber que nuestra enfermedad no es ya pasible de tratamiento. Tomar distancia de la realidad es la finalidad de la negación. Sin embargo, a pesar de que queremos tomar distancia, es importante en este periodo no ocultar los sentimientos, no ocultar lo que sentimos. Y eso también es algo que es importante para nosotros. Hay algo que ocurre a veces en este periodo en el cual la familia también es impactada, donde la familia no quiere manifestarse ante el paciente para que el paciente no vea que lloran o que están dolidos o que están angustiados. Entonces es un periodo donde a veces las visitas son cortas o solamente nos visita aquel que se anima a estar más tiempo. No estamos habituados a caminar este tramo del camino y eso es todo un desafío. Sin embargo, a veces expresar los sentimientos, ponernos a llorar o demostrar que estamos angustiados, que la situación nos angustia, es muy importante también para el paciente. Porque eso también le da a él la oportunidad de expresar sus sentimientos. Es importante que si hay que llorar junto a él,
No está mal que lloremos. A veces la familia juzga que no está bien llorar delante de él o ponerse mal delante de él. Sin embargo, eso no está mal, es lo que corresponde, es lo que nos impacta, es lo que nos toca vivir. Y es una manera también de acompañarlo a él en la dimensión emocional. Es importante hacerle saber al paciente que a pesar de este impacto doloroso que es el recibir el diagnóstico de una enfermedad terminal o que no tiene tratamiento, este periodo de vida es un periodo muy valioso. No importa cuánto pueda durar, si semanas o meses, y que quizás sea un periodo para vivir la vida y no para padecerla. Y eso es un poco lo que el equipo tiene como misión en los cuidados paliativos. Y nosotros como acompañantes, transmitir de que este es un periodo que acontece en nuestra vida y que esa vida sigue siendo valiosa y que vale la pena vivirla plenamente en este periodo también. La cosa es tan cambiante y a veces tan chocante que es importante vivir un día a la vez. El tiempo, tanto el pasado como el futuro, parecen detenerse en el presente. A veces el paciente puede estar desorientado en el tiempo y la familia también. Es importante que el paciente y la familia no tomen decisiones importantes apresuradas. Es importante que ellos elijan a alguien que les haga compañía en esta etapa tan decisiva, alguien en quien pueda confiar. Dentro de la negación, la desorientación es normal por el impacto de la noticia y el impacto emocional de este periodo. Entonces es importante muchas veces en el momento que el médico habla con ellos, que da un diagnóstico tanto a la familia como al paciente, a veces si el paciente nos elige estar junto a ellos y acompañarlos, tratar de un poquito estar junto a ellos, no solamente para hacerles compañía, sino para aclarar cosas que a veces en ese momento suelen no entenderse. Aceptar y tratar de rodearse de todo el amor disponible. En esto también hay que ser elástico, porque a veces los vínculos de amor o los vínculos en la familia o con los amigos o los que están junto a nosotros no son parejos, son distintos. Y todos nosotros, sin excepción, en algún momento y sobre todo en esto, tenemos personas que están más cerca y que sentimos más cerca. Y que hasta sentimos la necesidad de tenerlas cerca. Y en eso también uno tiene que abrir el corazón y tiene que también tener mucha paciencia y aceptar esa realidad. Aceptar el amor que a veces no viene de los familiares directos,
Si el paciente terminal, por ejemplo, es un adolescente, es normal que un paciente como él nos diga que quiere estar en compañía del amor de su vida. Y a veces un papá o una mamá puede decir, pero si el amor de su vida lo conoce hace una semana. Bueno, pero hemos sido adolescentes y el amor de su vida es ese que él señala, es ese que él quiere tener a su lado. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay que ofenderse y a veces eso hay que manejarlo con la familia. El paciente, dentro de su autonomía en la decisión, puede decidir tener al lado de él en este momento determinadas personas y no hay que ponerse mal. Mantener en lo posible una rutina diaria. En este periodo, sobre todo si el paciente está internado o aquel que acompañamos está internado, es importante tener una rutina, ¿no? La rutina muchas veces nos encuadra dentro de ciertos límites, nos ubica dentro de esa desorientación que nos dan las emociones. En este periodo los pacientes permanecen mucho tiempo en silencio. Nosotros que lo acompañamos y la familia tiene que saber que hay que confiar en ese silencio y hay que hacerse amigo de ese silencio. En esos silencios que muchas veces tienen mucha interioridad y el sentido de encontrarse con sí mismo, es importante respetarlo y acompañarlo. En este periodo que no sabemos cuánto va a durar, es muy importante que el paciente tenga presente el potencial de los recursos personales que la vida les dio. Experiencias, a veces duelos, cosas que hemos perdido, alegrías que hemos tenido, el valor de las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que a veces adquieren un valor enorme en este momento. Es muy frecuente con que nos encontremos en algún momento con sensaciones muy especiales de cómo nos recibe el paciente y cómo está viviendo esta realidad. Hay muchas veces que la realidad emocionalmente los agobia, no solamente crea confusión, sino que muchas veces crea sufrimiento. Sufrimiento de saber en algún momento y ser conscientes hacia dónde va esta realidad. Y el sufrimiento es aquello que nos lleva a no poder adaptarnos y no querer adaptarnos. La sensación de perder el control, de sentir impotencia. En una palabra, todo esto son pequeñas gotas que van cayendo dentro de un vaso. Y a veces esa negación, esa especie de irrealidad que vivimos, hace que las cosas vayan pasando. Entonces el enfermo o el paciente que acompañamos va juntando. Y va empezando a fijarse en detalles que a veces no tienen mucho sentido para nosotros, pero para él sí, que subjetivamente es la manera de él de enfocarlos. Empieza a sentirse molesto, empieza a sentirse molesto con la comida, con la atención de la enfermera, con el enfermo de al lado.
acusar de incompetentes a las enfermeras que vienen a colocarle un suero o a administrarle una medicación o a controlarlo en la madrugada. En eso hay que hacerle un homenaje realmente a las enfermeras porque son a veces ángeles que traen mucha paciencia, ¿no? Y mucho amor y mucha dedicación a los enfermos, olvidándose muchas veces de ellas y de sus realidades. Es importante ver la realidad o tratar de nosotros de hablar de esa realidad que se presentó. Y cuando hablamos de esa realidad es importante no negar las emociones que despiertan. Y en esas emociones que despierta esta realidad de final de vida está en cambiar de una reacción a otra. Ya no somos nosotros mismos y sobre todo hemos comprobado que hemos perdido el control. Hemos perdido la seguridad. Ya nada es seguro. Ni lo que pasa con mi familia, ni lo que pasa conmigo. Y eso muchas veces lo que despierta es enojo. Y el enojo en generalidad, en la generalidad de los pacientes, está dado por aquella cosa que ya no controlamos, en aquella cosa de la cual no podemos ser dueños. Hay algo que no es justo y que me toca vivir. Por eso muchas veces los pacientes tratan de acomodar las cosas lo más que pueden, ¿no? A veces algunas pequeñas expresiones son cuando están en la habitación, ¿no? Que para ser ellos, sobre todo si ellos en su vida han sido personas de dirigir o de acomodar sus cosas y ser dueños de sus cosas, empiezan en la habitación muchas veces con gestos que son muy típicos. No pongan ese jarrón allá, esto no lo quiero acá. No, sáquelo de acá y pónganlo en el cajón. No, las pantuflas van mejor dentro del placar. O sea, tratar de no perder el control que siempre teníamos. Dentro del corazón siempre, como una puñalada, aparece esta pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? Porque es una pregunta muy difícil de responder. Esto también me enoja, está dentro del enojo. Lo que quiere este enojo más que nada como emoción y sentimiento es que comprendan su situación. Acompañar, tratar de convencer y de identificar qué es lo que hay detrás del enojo, qué es lo que te enoja. Y cuando escuchemos cuáles son los motivos a veces del enojo, a veces son motivos de dolor existencial, pero otras veces uno mismo puede decirse, pero ¿cómo se puede enojar por esto? O el familiar puede pensar lo mismo. El enojo muchas veces no es nada consciente, es algo inconsciente. Y son a veces por detalles o pequeñas cosas. Detrás de eso está esta pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Por qué mi familia y sobre todo mi esposa tiene que estar pasando por esto? ¿Qué hice yo para que esto me ocurra? Y el enojo nos lleva por distintos caminos.
Y a veces cuando acompañamos a un paciente hay días que los pacientes realmente están mal. O no nos quieren recibir o están enojados. Y muchas veces no solamente están enojados, sino que el enojo lo actúan. ¿Y qué es actuar el enojo? Es tratar mal al que está cerca. A veces al familiar y aún a nosotros también. Dentro de lo que se puede actuar del enojo, tiene que saber que es el cariño que sentimos por él. Y que a sentir ese enojo y a sentir también consecuencia de ese enojo un maltrato hacia nosotros, significa como agentes no respetar su dignidad. Yo puedo comprender lo que te pasa, puedo entender cómo estás y porque te quiero te acompaño, pero no puedo permitir que me maltrates. Y salimos de la habitación. Es muy importante que el enfermo esté un momento a solas para pensar y poder repensar lo que le está pasando. Nunca en el enojo el enfermo va de 0 a 100, o sea, de nada a explotar o a actuar el enojo así. Siempre va juntando pequeños detalles. Un día, otro día, pero no lo manifiesta hasta que en un momento explota. Hay un día en que llegó ese momento. Había un autor que decía que si el enojo no encuentra un enemigo, buscará un blanco. Y ese blanco a veces la familia, la enfermera, nosotros o el médico. Es muy importante ver qué hay detrás del enojo y expresarlo. Es muy común que a veces el enfermo no se sienta comprendido. Lo que no se comprende es la subjetividad que tiene él cuando mira la realidad que le toca. Está enojado a veces porque siente envidia de aquel que está bien, que goza bien de salud, el de la cama de al lado que se fue de alta porque le dice que está bien, que ya se curó y se puede ir a casa. O una mamá siente envidia si tiene a su hijo internado, porque los demás chicos también y juegan, o porque las mamás se quejan de que los chicos se manchan la ropa o se tiran al suelo, cosa que para ella, al lado de su vivencia, son realmente cosas que la enojan, porque ella está debatiéndose en el día a día con la muerte o no de su hijo. Es normal que sintamos envidia y muchas veces esto le pasa también a la familia. Y ahí es cuando el enfermo nos dice, bueno, yo que siempre fui un hombre bueno, yo siempre fui a la iglesia, fui un hombre de fe, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi esposo? En esto es importante encontrar y hablar de eso que lo enoja. A veces cuando la familia o el mismo enfermo se refiere a esta situación que vive, diciendo yo he sido una persona buena, yo he trabajado siempre, he sido un excelente padre, un buen amigo, un buen hermano. Mi esposo era un buen esposo y un buen padre. Es importante tener la visión y a veces transmitirla a la familia de que la muerte no es un castigo,
La enfermedad tampoco es un castigo, así como la salud tampoco es un premio. Podemos decirle que sentir envidia lo comprendemos y que sabemos cómo se siente. Decirle en ese momento, no, no sientas envidia, ¿cómo vas a sentir así? No sirve para nada e incluso es inútil, porque no vamos a cambiar esa forma de sentir, esa forma de ver. Sí es importante darse permiso para observar la realidad que nos rodea, que eso seguramente y en esa realidad está lo que nos enoja, para de a poquito tratar de sanarla y aceptarla. Y abrir el corazón para enumerar todas las cosas que nos enojan o que nos frustran. Tratar de ver qué es lo que me está resultando más difícil de superar y qué es lo que genera en mi alrededor frustración o bronca. Y también tratar, cuando se expresa eso, de ver qué soluciones tienen esas cosas. A veces son cosas, como decíamos antes, subjetivas y de que nos extraña que una persona pueda enojarse por eso. Es importante que nos manifieste y que elija las posibles soluciones, por más que sean disparatadas. Es muy importante en ese momento no juzgar lo que propone. Que sean propuestas realistas. A veces son cosas simples o cosas que nos parecen tontas, como por ejemplo, me molesta que la enfermera me diga mi rey. Si yo me llamo José González, no quiero que me llame así. Es importante que escriba de qué manera él piensa que eso se puede solucionar. ¿Qué alternativas hay? Puede plantear cosas disparatadas o cosas que pueden presentarse como alternativa. Puede decir, bueno, no quiero que esa enfermera venga más. Bueno, eso no es posible. Busca otra. Tiene que ser algo que nosotros realmente podamos llevar adelante. Como por ejemplo proponer que vos te llamás José y que preferís que te llamen así y no como esta enfermera te llamaba. Es importante definir en todo este camino a quién el paciente le quiere pedir ayuda y si no somos nosotros, no sentirnos mal. Y en este enojo y al tratar de buscar soluciones, tener como finalidad en ser consciente de este periodo de la vida que no sabemos cuánto tiempo va a durar y definir dentro de lo emocional y de las dimensiones que tenemos como persona, si este periodo que nos queda lo vamos a vivir o lo vamos a padecer. Y esto es muy importante también como mensaje para analizar con la familia, que a veces ayuda y otras veces no. ¿Por qué definir esto en este tiempo? Bueno, porque hay que animarse a abrir el corazón y a desarrollar una interioridad que permita analizar todas esas cosas y tomar la decisión de disfrutar de la familia, del amor, de abrir el corazón, de tratar entre todos de establecer puentes y de revitalizar la relación con nosotros. Aunque a veces esa relación sea selectiva por parte del paciente, también hay que aceptarla.
buscar el sentido de la existencia e ir caminando con él, porque a veces el sentido de la existencia, que a veces se plantea como algo muy difícil, para los pacientes es algo muy simple, justamente porque Dios la hace simple. Y a veces para el paciente a lo mejor la razón de la existencia es ver el amanecer, son sus pájaros que le cantan todas las mañanas, el sol que sale, ver las olas del mar. Para dimensionar esto es muy importante vivir el presente. El presente es hoy y todo lo que ocurre en él, para ser objetivos. También dentro de estas etapas que atravesan los pacientes está en algún momento el deseo de postergar el final, ¿no? Entonces vamos a escuchar muchas veces de los pacientes planteos como, bueno, espero que Dios me dé tiempo para ver nacer a mi nieto, o para ver que se reciba mi sobrina, o para poder ir al cumpleaños de 15 de mi otra nieta. También aparece el deseo en este camino de poner en orden las cosas. Y es poner en orden las cosas de adentro, sanando muchas cosas, y las cosas de afuera también. Deseo que a veces son alcanzables y a veces no, porque a veces hay impedimentos incluso en la misma familia que no piensa igual. Y para vivir esta etapa y disfrutar esta etapa y no padecerla, es muy importante que acompañemos al paciente en el sentido de que él tenga presente las ideas y las emociones que atraviesa y que no se reproche cosas, las cosas que dijo, las cosas que actuó, las cosas que piensa. Porque si apareció el enojo, él no es ese enojo. Y si padece una enfermedad, él no es la enfermedad. Y si parece la angustia, él no es la angustia. Nos tocará también acompañar la etapa de la tristeza. La etapa de la tristeza habitualmente es cuando ya empezamos a ver en forma más firme la realidad que se avecina. Algo que no pensábamos, que tratábamos de no creer, pero que sin embargo es real. Y ahí es importante definir, para la tranquilidad de aquel que acompañamos, a quién va a confiar sus cosas y con quién realmente él se quiere abrir. A veces ese orden en su interior y en las cosas externas tiene que ser depositado en alguien en que él confíe, desde lo más íntimo hasta algo que a veces es simplemente el destino de sus cosas. Alguien con quien pueda abrir el corazón. Definir con quién se quiere relacionar. Quién es la persona que para él es con la cual puede compartir mayormente su intimidad. Nosotros podemos ser de gran utilidad para que él pueda establecer cercanía en acuerdo con la familia, con las personas amadas que están lejos. Tratar de que haya una vinculación. Y sobre todo, si es posible, facilitar la reconciliación con personas de las cuales el paciente está distanciado. A veces coincide con que la familia también lo está. Entonces hay que tratar de trabajar para que eso
se vea como obra del amor. Y como es que hay un amor que se entrega a aquel que está atravesando este periodo de la vida, ¿no? O sea, ceder con humildad y docilidad a esto que las circunstancias nos están pidiendo. Y también aceptar las distancias con otros. No siempre el paciente va a elegir aquellos que creemos nosotros que somos más cercanos. Y es importante aceptarlo. Ayudar a despedirse con todo lo que esta palabra implica. A veces el paciente se despide primero de los más cercanos, con distintos gestos o con distintas palabras. Es importante idear un libro de visitas, porque a veces los pacientes en esta etapa no están para recibir muchas visitas, los agobia, les produce mucho cansancio. Se sienten muy presionados y los estresa y los angustia. Armar un libro de visita donde los amigos escriban lo que le quieren decir, lo que le quieren manifestar, quizá cosas que nunca le dijeron, para que él cuando tenga ganas, cuando se sienta de ánimo, nosotros se lo acerquemos y él lo pueda leer. También es una manera de que todas esas personas también estén cerca de él, aunque no lo hayan visitado. La dimensión espiritual es aquella que define a veces el sentido y la intensidad del sufrimiento. Y todos estos son como metas, como objetivos, ¿no? A lograr y hacer realidad. Es que el paciente se sienta amado, que pueda perdonar, que dé sentido a su vida y que pueda vivirla y no padecerla en este último periodo. Afirmar la fe para poder trascender esta experiencia en él y en la familia. Pensar en esto y pensar también en lo otro, en aquello que nos espera, en aquello que es posible, en aquello que tiene destino de eternidad. En todos los gestos de cercanía ser reconocido como persona que es acompañada con amor. Comprender el sentido de continuidad que muchas veces quiere dejar en los seres queridos de una vida que pasa y que estuvo junto a ellos. Poder expresar su fe a través de los sacramentos y de poner sus cosas en orden. No quiero que se haga muy tarde, porque ya es tiempo. Pero bueno, es importante conversar de todas estas cosas. Este es un trabajo que se hizo en un hospital y donde agentes de salud interrogaron a los pacientes y vieron que el 90% de los pacientes opinaba que era importante conversar de todas estas cosas. Sin embargo, solamente lo había hecho el 27%. Y el 60% era importante hablar de lo que deseaban y consideraban importante. Y el 56% de ese 60% no lo había hecho en su tramo final de vida. El 80% tiene deseos de hablar con el médico de los cuidados de final de su vida, que quieren que se concrete como conductas con él, si quiere que lo reanimen o no, si quiere que lo lleven a terapia intensiva o no,
si quieren que lo conecten al respirador o no. Y eso solamente lo pudo concretar el 7% de los pacientes. Y el 92% refería que también al poner las cosas en orden era importante tener los deseos por escrito. No solamente de voluntades de él, de que, por ejemplo, qué era lo que él quería que hicieran con sus restos, sino también con sus cosas, cómo las quería ubicar, cómo las que era el deseo de él, de ubicarlas en la familia y qué destino quería darles. Solamente el 23% había hecho un testamento con todas esas cosas, consignando todo eso. ¿Cómo nos asomamos al interior de toda esta realidad? Este es un esbozo de un interrogatorio que la verdad que todos tendríamos que llevar. Porque no solamente ayudaría a mirar la interioridad, sino también a expresar los deseos de los pacientes que acompañamos. Yo se los voy a pasar, les voy a pasar el Power, pero es importante tener esto con nosotros, porque son preguntas que van orientando en este sentido y son muy importantes. Donde expresa cuál es su voluntad en el final de mi vida, con quienes le gustaría estar y con quienes no, quienes les gustaría que estuvieran involucrados en las cosas importantes de este periodo de la vida de él. ¿Qué información quieren que tenga tanto él como los familiares? Porque los pacientes a veces no quieren saber toda la realidad de la enfermedad. Y ese también es un derecho del paciente. Yo puedo conocer mi enfermedad, pero no quiero saber todo. Querer participar y decidir sobre las conductas y decisiones médicas, sobre todo cuando yo esté en agonía o en el final de vida. Y tener a alguien de mucha confianza y muy cercano que lo ayude a tomar decisiones, sobre todo en los cuidados y en los tratamientos que yo quiero tener. Si voy a recibir todas las quimioterapias que me proponen, si me voy a hacer radioterapia o no, si mi periodo final quiero estar en el hospital o quiero estar en mi casa. Y es importante preguntarle al paciente cuándo quiere hablar de todo esto. A veces estar en el hospital o estar en la casa, hay que ver qué posibilidad tiene la familia o qué posibilidad tiene él. A veces la familia no puede o no sabe manejar la complejidad de estos pacientes. También el deseo que él quiere que le den y qué trato quiere que le den a sus restos. ¿Y qué es lo más importante que le quiere transmitir a los seres queridos? Y después de que él haya hablado, conversado con nosotros, o lo haya analizado en su silencio, preguntarle si hay algo que le haya quedado por aclarar, con quién más le gustaría conversar, y si hay algo del cual no se quiere olvidar la próxima vez. Como ya es tarde, no me voy a dedicar ni me voy a detener en este periodo de agonía, cómo se define y todas las cosas que nos indican que se acerca al final, pero se los voy a pasar en el PowerPoint.
Esto es de un autor que a mí siempre me gustó, ¿no? En el sentido de la misión que cumplimos y todo lo que puede lograr el amor cuando se acompaña con empatía, con escucha, con cariño a un paciente en este periodo de final de vida. Esto por gracia de Dios y también nosotros, que por gracia de Él podemos ser instrumentos, tratar todos juntos de recordar esta frase, ¿no? Tratar de que todos realmente lo veamos así, ¿no? Y que sea una realidad para nosotros. La muerte no es una luz que se extingue, sino una lámpara que se apaga porque ha llegado el alba. Y a veces el alba y la luz somos nosotros para ese enfermo que lo podemos acompañar y hacerle descubrir la gracia de la vida eterna. Bueno, disculpen, se me hizo un No, poco largo. Igual les voy a pasar el no. power, Bueno. para que más o menos algunas cositas que no pude concretar bien por el tiempo. Es muy amplio el tema, muy amplio, muy amplio. Y a veces uno no sabe cómo resumirlo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa que haya quedado en el tintero, que seguramente algo quedó, muchas quedaron. Como siempre, agradecerte, Jorge. No, por favor, para Tan mí es un claro, placer. tan concreto, como nos tenés acostumbrados a quienes te conocimos No, de otras pastorales y de todo este tiempo compartido. no. Bueno, pasamos el power cuando lo Sí, pasemos. sí, recuerden que queda grabada, ¿no? Queda Sí, grabada. sí, sí. Así que eso es importante, ¿no? Las veces que la quieran escuchar. Y el chat siempre está abierto a preguntas que se quieran hacer, a cosas que se quieran compartir. Por supuesto, ¿no? Yo soy un agradecido que se hayan conectado. Les doy las gracias. Cuenten conmigo para las inquietudes que tengan, en lo que pueda. Y bueno, si les parece bien, cerramos con una oración. Le agradecemos a la Virgen esta gracia de poder haber hablado de este tema, haber podido estar juntos, haber compartido todas las emociones y todos los sentimientos que esto nos despertó. Así que vamos a darle gracias al Señor por esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Rezamos a María por tanta gracia en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por estar, gracias por aguantarme. Gracias. Y bueno, sepan que el chat está abierto, ¿no? Para todo lo que quieran preguntar, material que yo les pueda acercar. No tengan ningún prurito en pedirme alguna nota, algún escrito, qué sé yo, alguna cosa que necesiten, ¿no? Y bueno, es importante que nosotros estemos permanentemente entre nosotros unidos en las cosas que necesitamos ser acompañados, ¿no? Y que por ahí no sabemos medio para dónde disparar, que es bastante común, ¿no? Así que bueno, que sea así entonces. Bueno, les mando un Gracias. beso grande a todos. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima.
Hasta pronto. Gracias, Que muchas les gracias. salga rica la cena y perdonen por las demoras. No hay problema. Se hizo medio No, tarde. Hasta luego. Que les vaya Adiós. muy bien. Adiós. Chao, Dios Graciela. los bendiga mucho. Chao, Cristina, un besito. Chao, un beso grande. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, Jorge. Chao.